En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 5 de junio de 2024. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez ha cogido afición a esto de escribirnos cartas a la ciudadanía y ayer publicaba otra carta, la realidad que mucho más floja que la primera. Era complicado que fuese más lamentable, pero lo ha conseguido. Una carta que seguramente no habrá emocionado ni a Almodóvar. Si ustedes se acuerdan que Almodóvar decía que había llorado cuando Sánchez publicó la primera carta, pues esta yo creo que ni Almodóvar, ¿eh? Y eso que él es muy sensible. Claro, nosotros somos más rudos y quizá por eso no conseguimos entender el fondo del asunto. Pero uno lee la carta y el resumen, hay uno corto, que es "vótame tonto", hay otro largo, que es "vótame tonto que viene la ultraderecha". Ya está. De eso se trata. Algo muy propio de esas repúblicas bananeras a las que cada vez, desgraciadamente, nos parecemos más. Utilizar el instrumento de las urnas para acallar a la oposición. En este caso, a la justicia. Sánchez pretende que este próximo domingo la movilización por parte de su electorado sea masiva y conseguir presentarse el domingo por la noche frente a la justicia y frente a toda España diciendo "yo soy el caudillo". Así lo ha dicho las urnas. Claro, la realidad es que uno cuando observa lo que está aconteciendo se pregunta, oye, pero vamos a ver, yo puedo entender, pues eso, que uno diga yo soy del PSOE de toda la vida y me siento muy identificado con las ideas socialistas. Bien, pero es que esto ¿qué tiene de ideología? Nada. Absolutamente nada. Es una patraña, es una pantomima que desgraciadamente parece que ya nos hemos acostumbrado. Habría que preguntarse cuándo hemos decidido abrazar a tanto estafador y a tanto mentiroso y recompensarlo en las urnas. Por otro lado, es cierto que la noticia ya no es la imputación de su mujer, que eso él ya lo sabía. Nosotros, el resto de españoles, lo conocimos la semana pasada. Pero el hecho de que citen a declarar a Begoña Gómez pues ha puesto muy nervioso a Pedro Sánchez, que creía que lo tenía todo controlado de cara a estas elecciones europeas. Pero esa noticia puede hacer que se lleve un varapalo rotundo en las urnas. ¿Qué es lo que le queda? Esto de alentar a los fanáticos es lo que ya hizo cuando lo echaron a patadas del Partido Socialista. Dijo, voy con los militantes. Que suelen ser, pues en fin, los más fanáticos. No, yo conozco a uno, sí, bueno, bien. Pero en general suelen ser los que no importa. Todo es mentira, todo es un fango, todo es bulo. Salía Alberto Núñez Feijóo y el señor Santiago Abascal para decir lo siguiente respecto a esta segunda entrega. Para menos. Y es que buena parte de lo que está ocurriendo en la política española no es normal. Ni es normal ahora, ni lo será nunca. No es normal que se intente silenciar la crítica, cualquier crítica al puto amo. Eso no es normal. No es normal. No es normal que para tapar la presunta corrupción que rodea al gobierno y al partido y la Moncloa se esté atacando a los jueces, a los periodistas y a todo aquel que ose levantar la voz. Ha cogido el gusto a las cartas, acaba de escribir una a las 7:10, yo me la he leído corriendo, dice, ha escrito una carta y me he arrepentido de leerla porque no dice nada. Es que no dice nada, no anuncia nada. Yo he pensado, igual se va 55 días ahora. No, nada, no ha dicho nada. Solo que lo de los bulos, lo de la ultraderecha y la derecha, Abascal y Feijóo, Feijóo y Abascal, tanto monta tanto, esas cosas, nada más. Y que está muy enamorado de su mujer, yo también de la mía, pero nada, políticamente nada. Una carta que no sirve más que para desviar la atención, para que no se hable de los problemas de la gente. Veremos si consigue, como decía este domingo, desviar la atención y movilizar a los suyos. Y a ver si el otro lado, ya saben que las europeas siempre el porcentaje de participación suele ser más bajo que en las elecciones generales, también autonómicas, aunque esto depende de las regiones, pues a ver
si este plebiscito al que nos ha invitado el señor Sánchez sobre su persona y sobre su mujer, pues sale airoso o no. Ahora, hablaba el señor Feijó de normalidad. Y es que aquí ya decimos, bueno, no es normal que un presidente del gobierno se dedique a hacer estas cosas. En Sánchez, desgraciadamente, ya suele ser lo habitual. Lo que no es normal es lo que ha hecho su mujer, que a veces lo olvidamos. Seguramente algunos dirán, bueno, sí, algo, ¿no? De unas cartas, algo de no sé qué, de ir a Europa. Pues conviene repasarlo. Conviene repasar por qué estamos hablando de esto. Igual que conviene repasar por qué toda la prensa internacional se hace eco de la noticia de ayer. No sé si ustedes suelen leer la prensa internacional, pero de verdad conviene leerla. Los titulares son demoledores. Sánchez ha conseguido que, salvo para su capilla aquí, en todos los periódicos internacionales, la sombra de la corrupción de su mujer esté en los principales diarios internacionales. ¿Por qué? Pues es que es muy sencillo. Porque no es normal que la mujer del presidente del gobierno haya conseguido que una serie de empresas, amigas suyas, como es el caso de Barrabés, haya obtenido un total de 18,2 millones de euros del gobierno en los últimos años gracias a 53 contratos de hasta 8 ministerios diferentes. Algunos de ellos son especialmente sospechosos, como el que adjudicado por el Consejo Superior de Deportes y que hace unos días, supongo que verían la noticia, la Guardia Civil entró en esa institución para recabar pruebas del supuesto amaño del concurso. En otro contrato del Ministerio de Trabajo, esto es por poner ejemplos, la empresa de Barrabés arrasó en la valoración de los criterios subjetivos y fue la elegida a pesar de haber presentado una oferta un 40% más cara que algunos de sus rivales. En este caso se da la circunstancia de que Begoña Gómez llegó a firmar 2 cartas de recomendación para que ganase su amigo. Dices, hombre, esto no es normal, ¿no? Claro que no es normal. Es que da igual que sea un delito o que no sea un delito, es que esto no es normal. Luego tenemos el caso de Globalia, ya saben, la matriz de Ir Europa. Begoña Gómez primero tendría que decirnos, oye, ¿por qué te reúnes con la cúpula de la compañía, incluido en su sede de Madrid? Esto lo ha publicado el Confidencial y no es ninguna mentira. Porque estos son datos, son hechos. Tanto es así que ni siquiera Sánchez ni su tropa han desmentido ninguna de todas estas informaciones. Porque son ciertas. No lo pueden desmentir. Pues ya nos dirá por qué se reúne con la cúpula mientras justo se está negociando ese rescate por parte del Ejecutivo. Entre los años 2020 y 2022, esta empresa y sus filiales, que tiene unas cuantas, recibieron 1.100 millones de euros de dinero público, entre rescates, avales y subvenciones. Y justo, o casualidad, resulta que Begoña Gómez colaboraba educativamente con Globalia, que ya saben que es esa matriz, cuando decimos Globalia, es Ir Europa. También habría que preguntarse cómo es posible que Begoña Gómez sea codirectora de una cátedra de la Complutense cuando no es ni licenciada, ni siquiera profesora en esa universidad, y es uno de los requisitos que exige el convenio firmado por los patrocinadores de ese curso. ¿Cómo es esto posible? Además, hay que recordar que el patrocinio que consiguió Begoña Gómez para ese African Center, dicen, bueno, pero es que es una experta de África. ¿Qué va a ser una experta? Una experta de nada. Pues le dio un patrocinio de 40.000 euros. Un patrocinio que empezó justo 3 meses después de que Begoña Gómez se reuniese en San Petersburgo con Javier Hidalgo, que es el CEO de Globalia, y con Víctor de Aldama. Y este me suena. Este no es el que está metido, involucrado en toda la trama de corrupción de las mascarillas con Koldo. ¿No es uno de los grandes comisionistas de todo este asunto? Sí, es este. Es este. Pues ahí está Begoña Gómez con Javier Hidalgo y con Víctor de Aldama. 3 meses después empieza el patrocinio. Y dices, oye, pero esto es normal, ¿no? Desde luego que no. También hay que tener en cuenta que esos contactos que tenía Begoña Gómez y el CEO de Globalia, el gobierno, tras esos contactos, concedió entre 2020 y 2021 a Ir Europa, Globalia y a Boris, todas ellas empresas de la familia Hidalgo, ayudas, avales y créditos. Y en esta cantidad, de esos 1.100 millones de euros, ¿qué es lo que destaca? Pues el rescate de la aerolínea de Ir Europa de 475 millones de euros.
Todo esto, la presidenta del gobierno, que diría Pachi López. Esa fue la primera operación que aprobó el gobierno y la que se validó en el menor tiempo. Después de que se crease, ya saben, ese fondo para las empresas. De hecho, también ahora está investigando, oye, a ver si aquí hay fondos europeos, que es lo que le interesa a la justicia europea. Es que esto tiene muchas patas. Además, hay que tener en cuenta que la aerolínea fue la primera en recibir un rescate, incluso por delante de quienes pidieron antes. Dicen, bueno, esto es orden cronológico, fue primero Europa. No fue la primera. No fue la primera en solicitarlo. Pero sí que fue la primera en ser rescatada, incluso antes de los que ya la habían pedido previamente. Una autorización express que nunca se volvió a repetir en ninguno de los rescates posteriores. Nunca. Y esto hay que sumarle que conocíamos hace unos días ese software que había pagado Telefónica, Indra y Google para los jueguecitos de Begoña Gómez, 150.000 euros. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Empresas, con excepción de Google, que están participadas por el Estado. Pues hombre, ¿esto es normal? Pues desde luego que no es normal. ¿Cómo va a ser normal? Claro, esto ha generado pánico en el Partido Socialista, que se las prometía muy felices en estas elecciones europeas, diciendo, bueno, si conseguimos el 30%, PP nos saca 1 o 2, como Vox se quedará en 6, pues podemos vender que si esto fuese un simulacro de elecciones generales, no tendrían la mayoría absoluta PP y Vox. Y nuestro electorado está movilizado. El de enfrente no. Y han entrado en pánico. Silencio por parte de la mayoría, sí tweets apoyando a Pedro Sánchez, María Jesús Montero, en fin, los sospechosos habituales, pero ya está. A ver si con esta carta conseguimos que esto del bulo, el fango y la ultraderecha dé resultado. Y ciertamente, si este domingo Pedro Sánchez consigue su objetivo en este plebiscito sobre su persona, que es en lo que ha convertido las elecciones europeas, porque a él le da exactamente igual todo lo demás, si consigue obtener un buen resultado, desde luego que podremos decir que no vivimos en una sociedad normal. Y podremos decir que España no tiene remedio. Comenzamos. Damos ya la bienvenida a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, Jano. Pensando en cambiar el programa, yo creo que ya podemos hacer cartas al espectador por Pues parte sí. de Libertad y Igual, ¿no? En Sería vez de ya lamentable. programas, podemos mandarles cartas en el programa, nuestra opinión, las noticias. Viendo que está de moda, pues digo, oye. Es a una lo moda mejor- que, a ver, sabes que muchas modas conviene no seguirlas. Ya, Esta oye, es una de ellas. Esta Digo, es a una lo de ellas. mejor de repente sustituyen a los podcasts, a las radios, a internet, no sé. De Me temo repente que hemos no. vuelto a las cartas. Yo creo que llegaremos al Sorprendente. punto ya desagradable de que sea a través de TikTok, con bailecitos. Sumar está en eso. Sumar ya está en eso. Pero Y no le está yendo Podemos, bien. hombre, eso ya hace mucho Pero tiempo. no les va bien. A Pero Sumar. llegaremos. No, habrá que ver si el Partido Popular cae en eso. Me temo que en breve se empezará a ver Y hay vídeos. algún TikToker que han subido. Pero la Comunidad de Madrid, el PP de la Comunidad de Madrid. Sí, Bastante utilizan. lamentable, sí. Yo se creo han que sumado. Borja Semper, por ejemplo, en breves puede hacer algún tipo de bailecito Bueno, Borja para Semper, pedir el voto. Lo mejor que no haga nada. Tenemos que, bueno, Abascal Claro, hemos claro, escuchado claro. sus declaraciones, pero también ha publicado una carta partiéndose de Claro. risa, mofándose de la carta de Sánchez. Efectivamente, por eso te decía, utilizando la misma estrategia de comunicación que Pedro Sánchez, bueno, pues el líder de Vox contestaba al presidente del gobierno. Minutos después de que el presidente del gobierno publicara esa carta, ya la segunda carta a la ciudadanía en menos de un mes, bueno, pues Abascal decidía hacer lo mismo y publicar una suya en sus redes sociales. Héctor, vamos a ver el tuit que ponía Abascal bajo el título "A ver, Pedro", como pueden apreciar en la imagen. Bueno, el líder de Vox acusó a Sánchez de obstaculizar la labor de los jueces y de presionarlos tras conocerse la investigación a su esposa, a Begoña Gómez, por presunta corrupción. Con frases tan contundentes como, abro comillas, "A ver, Pedro, ni tú ni Begoña sois víctimas de nadie. Los españoles sí somos víctimas de tu corrupción", o, de nuevo, vuelvo a abrir comillas, "no eres España, ni siquiera eres el rey de España y la señora Gómez no es la reina". Bueno, pues el líder de Vox ha valorado la nueva carta de Sánchez como otro ejercicio, dice Abascal, de victimismo y acto de propaganda electoral cuyo objetivo
es, asegura el líder de Vox, no dar ningún tipo de explicaciones con respecto al caso Begoña Gómez. Al final de la misiva, Abascal aseguró que sigue esperando una tercera carta, esta vez para la dimisión de Pedro Sánchez. Es la única que leeremos sin hastío, concluyó Jano, el líder de Abascal, ayer, como decía, en una nueva carta publicada en redes sociales. Que me sorprende lo de la carta a la ciudadanía en redes sociales, porque claro, hay mucha gente mayor que no tiene Twitter. Pues eso, que se ahorran. Bueno, efectivamente, por eso. Dicen cartas a la ciudadanía. Hay mucha gente que no tiene Twitter. Pues menos mal. ¿Verdad? Conviene. De eso yo también conocí a uno, no era tan mayor, que no tenía redes sociales y digo, un hombre feliz. Ahí Totalmente va un de hombre acuerdo. feliz. Totalmente de acuerdo. Si no nos dedicáramos a esto, yo también creo que me eliminaría las Sí, redes yo sociales. 100%. Vamos. Pero nosotros tenemos que estar con esto todo el día. ¿Qué le vamos a hacer? La tragedia de nuestro gremio. ¿Qué le Sí, vamos a hacer? efectivamente. Barrabés, que bueno, es claro, es que hay muchas cosas. Claro, claro. Y de este hombre no tenía que ir a declarar, sí. El viernes, Pero, ay, uy, este viernes. es que estoy malo. Efectivamente, noticia importante. Es que justo además, de hecho, en el programa de ayer hablábamos de casualidades en política. Bueno, pues hoy tenemos que hablar de otra casualidad, ya que el socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés, que es una de las piezas clave en el proceso judicial que inició el juez Peinado contra la mujer de Pedro Sánchez, bueno, pues, atención, está ingresado en una unidad para pacientes en estado grave en un hospital aquí en Madrid, en la capital de España. Según publican varios digitales, el empresario ingresó en el hospital hace ya varios días en una habitación a la que solo pueden acceder 2 familiares al día, uno por la mañana y otro por la tarde, y a la que solo se puede acceder con equipos de protección para prevención de infecciones, mascarilla y todo ese tipo de cosas. Bueno, es por ello que el juez Peinado, a petición del propio Barrabés, ha suspendido su declaración. Recordamos, la declaración que estaba prevista para este mismo viernes por motivos de salud, y a tan solo, Jano, que aquí quizás la casualidad, a 2 días de esas importantes elecciones europeas. Sí, claro, esto siendo de la PSOE. Yo no Que quiero sabe ser conspiranoico, ¿eh? No, si esto no es Yo no conspiranoico, esto es la PSOE en estado puro. La noticia a mí me ha llamado mucho la atención. No me llama, porque claro, Barrabés sí que hubiese salido, igual que, dice, bueno, han citado a declarar a otros. Sí, pero Barrabés es Barrabés. O sea, todo esto... Pero hay 2 teorías. Una, que no esté malo, igualmente la haya mandado al hospital, o otra, que alguien haya hecho para que esté malo. Eso es más de Putin. Estos no. Bueno. Esto es más de la PSOE. De, oye, tú di qué tal, te habilitamos ahí una planta, te metemos ahí un par de días y, Y ya. claro, solo entra un seguridad por la mañana y otro por la tarde y se acabó. se acabó. Dale tiempo a Pedro Sánchez igualmente, dale tiempo. Sí, no. Sí, Dale tiempo. es lo que le gustaría, pero todavía no se Dale atreve. tiempo, dale tiempo. Y nos vamos con el caso de Irene Montero, la ley del solo sí es sí, que todavía sigue haciendo estragos. Dices, todavía, claro. Efectivamente, Jano, y siempre lo dejamos pasar, que parece que no, ya se nos olvida, pero es que esa ley sigue vigente en España. Y es que, como bien decía Jano, la famosa ley del solo sí es sí, bueno, pues impulsada, defendida por todos los lados, por parte de la exministra de Igualdad y ahora candidata a las elecciones europeas, Irene Montero, bueno, pues sigue, por desgracia, beneficiando a agresores sexuales. Esta vez, un hombre, fíjense, de 39 años de edad que abusó de un niño de 8, repito, que abusó de un niño de 8, hijo además de su pareja sentimental, y además durante un ritual de santería, bueno, pues se ha visto beneficiado por la ley de Irene Montero, se ha visto beneficiado por esa ley de la exministra de Igualdad. El tribunal plasma en su sentencia que la ley de Montero le es más beneficiosa y le impone una condena de 6 meses más baja que con el anterior Código Penal. Mientras tanto, ¿qué ha dicho la exministra? Bueno, pues absolutamente nada. La ahora candidata por Unidas Podemos a las elecciones europeas, eso sí, en los últimos debates de estos de cara a las elecciones, bueno, pues no ha dicho nada de esta ley, pero atención, porque ha propuesto que en breve en España haya, lo van a escuchar literalmente, une ministre. Atentos. Nada, yo le agradezco a la vicepresidenta que efectivamente diga que somos ministras o vicepresidentas. Lo siguiente ya es que haya un ministre y que defendamos y reconozcamos también los derechos de las personas no binarias. Creo que es evidente que en la preocupación de Irene Montero, mientras su ley beneficia a agresores sexuales, es que en España, Jano, yo no sé si a ti te preocupará mucho, haya un ministre, es que hasta cuesta decirlo, un ministre, un ministro. Paso palabra. No, pero es que esto lo dijo el otro día. Sí, no, claro, no, sí, decir. Bueno, te muchas enteraste cosas. porque Buxabela llamó un ministro,
luego la candidata del PSOE dijo que eran ministras y luego Irene ya... A ver, técnicamente acabó tiene razón Buxadé. Sí, por el castellano sí, pero bueno. No, técnicamente sí, es verdad. Pero, Esa es una victoria pero que le tú hemos dices concedido. ministra, yo digo ministra, presidenta, Sí. Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, le hemos concedido esa victoria, en realidad está mal. Porque claro, sino que es presidento. Sí, efectivamente. Voy a dejar de decirlo. A partir de ahora todos ministros. Te lo voy a apuntar. Sí, ¿Te la apunto? Seguro que se me olvida alguna vez, pero voy a hacer, Seguro, voy a hacer el seguro, esfuerzo. Seguro. Sí, no hay que corregir cuando uno se equivoca. Ataque en Alemania. Sí, Otro más. Efectivamente, pocos días después de que un policía, recordad, fuera asesinado por un terrorista islamista en Mahein, en Alemania. Bueno, pues este miércoles y en esta misma localidad alemana se ha vuelto a producir un nuevo ataque con cuchillo. Esta vez la víctima ha sido un candidato a las elecciones municipales del Partido Conservador Alternativa para Alemania. El ataque tuvo lugar en la noche de este pasado martes, cerca de la plaza del mercado de la ciudad, cuando, bueno, pues el político vio que un individuo estaba, digamos, rompiendo un cartel electoral de los suyos y al acercarse a reprocharle pues esa actitud, fue atacado con un arma blanca, con un cuchillo. El portavoz del partido ha hablado de que es un ataque directo de partidos de extrema izquierda o de representantes de extrema izquierda. Un dato, eso sí, que de momento, Jano, las autoridades que detuvieron al atacante no han confirmado y que están investigando. Dicen que es la extrema izquierda. Recordamos que el ataque del otro día fue por parte de un terrorista islamista. Así que veremos en qué queda esto. Pero es evidente que es preocupante, ya, la verdad. Uno detrás de otro. Lo veíamos en Francia hace pocos meses y ahora parece que la víctima es Alemania. Esperemos que no llegue aquí, aunque visto lo visto, en cualquier momento puede pasar. Hablando de inmigración, Joe Biden. Sí, efectivamente, Jano. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, bueno, pues ha anunciado nuevas medidas para endurecer su política migratoria, como limitar las peticiones de asilo y cerrar la frontera con México cuando considere oportuno, con el objetivo de controlar, bueno, pues las fronteras, principalmente con esa frontera de México que tantos problemas da a territorio estadounidense. De esta manera, Biden, atención con esto, pretende utilizar una ley empleada por Donald Trump, tan criticado Donald Trump por aplicar ese tipo de leyes contra la inmigración, para deportar rápidamente a inmigrantes una vez se rebasen los 2.500 cruces diarios irregulares durante una semana. Así lo anunciaba ayer mismo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Otra opción. Hoy anuncio que no pueden venir los migrantes de forma ilegal para recibir asilo. Los migrantes no podrán recibir asilo en nuestra frontera a menos que lo hagan después y a través de un sistema legal. Bueno, ahora las palabras de Biden y Jano, lo que decía. Esto, cuando lo aplicaba Trump, era tachado aquí en España, en Europa, de una medida súper racista, y aquí absolutamente nadie ha hablado de ello, ninguna tertulia ha mencionado este tipo de medidas, ha tachado a Biden de racista. Ya sabes, lo de siempre, no Sí. importa No importa el quién, sí. el qué, sino el quién, El quién. efectivamente. Así es. Nosotros nos vamos a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a nuestro querido Gonzalo. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí de vuelta. Los que me conocen ya lo saben. Contra la anti-España, caña. Has popularizado ese eslogan y muchos comentarios, independientemente de que vengas o no vengas, lo dejan, que lo sepas. Ya lo Es que dejan en estamos nuestros así, programas. contra la anti-España, caña. Hoy, mañana y los días que sigan a mañana. Oye, la Feria del Libro muy bien, ¿no? Muy bien, ahí estuvimos con mi frater Daniel Gómez Aragonés firmando nuestra obra. La historia de los bárbaros de Europa, los celtas, héroes y magia, el poder del mito, Toledo, capital espiritual de España, hispanofilia, España frente a su destino. No dejéis de seguirnos, malditos. Muy bien la cuña, te ha quedado perfecta. Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Vaya comercial, tengo al lado. Contra esto no se puede competir. Todo bien, todo bien. La trinchera en llamas, bien. Bueno, la trinchera en llamar bien. Bien, sí. Ahí estamos combatiendo al mal. Ahí, y economía en llamas aquí, me economía en llamas. También, ahí no hay que olvidarse. Hermenegildo Altozano, ¿qué tal? ¿Qué tal, don Jano? ¿Cómo estás? Pues bien, bueno, bien, estamos. Bueno, estamos bien. Oye, estaría estar bien, ¿eh? No sé, yo es que digo, este domingo tengo como una sensación de pánico. Que digo, tío, que estos no bajan del 30%. Pero- y se sostiene y tenemos anchismo para rato, ¿eh? Porque como le salga bien esto... Bueno, sí, o sea, yo creo que le puede salir bien por varias razones. Una, porque ha tenido un discurso muy frente populista, en el sentido de que yo soy el único que contiene la avalancha de la derecha y la ultraderecha, o de la derecha extrema y la extrema derecha, como le gusta decir. Y entonces eso tiene un lado positivo,
que es mi querida amiga Yolanda Díaz parece que tiene ya un pie fuera, Sí. porque estar en el 5% en intención de voto significa estar en la irrelevancia absoluta. Y estar en la irrelevancia absoluta significa que probablemente en los consejos de ministros siga siendo todavía más irrelevante. Entonces, si lo analizas desde el punto de vista de bloques, pues un 30% tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? O sea, decir que, bueno, eso de tenemos sanchismo para rato, tenemos sanchismo en la medida en que la aritmética parlamentaria le permita sumar 176 diputados, que está por ver, por dos razones. Una, porque Puigdemont va a venir con una serie de exigencias que es muy difícil que acomoden a otros socios de la coalición, es decir, aquí empiezas a tirar de una manta corta tratando de cubrir la cabeza y dejar los pies al descubierto, o al revés. Y luego porque tampoco sabes qué es lo que puede ocurrir con otros socios de su coalición, pero fundamentalmente lo que haga Junts per Catalunya. Entonces, yo creo que la lectura de las elecciones europeas no puede hacerse directamente en clave nacional por dos razones. Una, porque la gente en las elecciones europeas aprovecha para votar también con las tripas. Entonces, bueno, pues se dedica a votar cosas que, en fin, que no votaría en circunstancias normales. ¿Por qué? Pues porque es el Parlamento Europeo y ya veremos. Entonces, y yo creo que porque hay mucho deseo, o como dicen los ingleses, wishful thinking, en convertir las elecciones europeas en una especie de test de no se sabe muy bien qué, porque estamos con una legislatura casi apenas empezada o con poquito de legislatura, con lo cual dices, es que vamos a tener sanchismo para rato. Hombre, Sánchez sí que lo ha planteado como un plebiscito, Hermen, ¿eh? Bueno, o sea, sí que es un plebiscito yo sobre lo su planteo persona. como un plebiscito si me conviene, y si no me conviene dejo de plantearlo como un plebiscito. Es decir, si me pero- sale bien es un plebiscito, si me sale mal son unas elecciones europeas que no tienen Si ninguna luego puede relación recoger con la cable, política pero es nacional. verdad que sí que está un poco con el rollo este de, la carta ha sido esto, Gonzalo. Sí, bueno, la carta, lo hemos dicho antes, un poco al calor de lo que ha venido a decir Hermenegildo. La carta dice, básicamente, imputan a mi mujer, votadme que viene Franco. Si no fuera coña. Es un buen resumen. Es muy loco, pero es lo que viene a decir, ¿eh? Imputan a mi mujer, bien, pues votadme porque viene Franco. Es decir, la imputación implica que avanza el fascismo. Hostias, vale. Entonces, nos movemos en un debate, como hemos dicho muchas veces aquí, de trazo grueso y de una simpleza y de una irracionalidad palmaria. Ahora, fíjate, ha dicho Hermenegildo, ojo, Yolanda Díaz parece que va a desaparecer. Podemos parece que también. Vale, que tú desaparezcas en votos es un fracaso. Pero si consigues mover a la izquierda hacia tus ideas, es una victoria. Yo tengo aquí anotado que el sanchismo y la sanchosfera ha terminado por funcionar como un PSOE podemizado. Incluso a día de hoy, si me permitís decirlo así, el sanchismo y la sanchosfera están funcionando como un PSOE irenemonterizado, por lo superlativo ya de su maniqueísmo. El maniqueísmo de la carta. Vótame, que imputan a mi mujer, y eso significa que viene Adolf Hitler. ¡Ostras! Entonces, para mí, yo creo que en realidad la situación es un poco más... Yo estoy más con Jano. Es una encrucijada. Estamos en una encrucijada y lo que salga del domingo para mí puede ser peliagudo. No ya porque en España se vaya a hacer una lectura nacional de esta votación justifica el sanchismo y la sanchosfera, que a su vez es como el último fruto ya maduro de casi 20 años de ultraprogresismo. ¿Os acordáis? Desde ZP, 15M, Podemos, Prusés, sanchismo y sanchosfera. Llevamos casi 20 años de matraca. Sí, sí. 20 años de matraca. Bien, pues daría la impresión de que ese fruto maduro, el sanchismo y la sanchosfera, se quieren validar con las europeas. Cuando nosotros lo que estamos diciendo es que precisamente el voto ha de ser a día de hoy, como nunca antes, contra el sanchismo y la sanchosfera. Ahora, que esto también va a Europa. Es decir, el voto en Europa, habrá que reconocer que hay una Europa ultraprogresista. Hay una Europa de desarraigo. Hay una Europa que pretende que los valores europeos no tengan nada que ver ni con la historia, ni con la identidad, ni con la tradición europea. Europa es solo lo que surja de la posmodernidad, la desconstrucción y el globalismo. Y quien diga que Europa es otra cosa, anterior y superior a la posmodernidad, la deconstrucción y el globalismo, facha, fascista, Hitler, etc. Entonces, frente a la subversión ultraprogresista, se necesita una Europa contrarrevolucionaria. Necesitas una Europa que quiera hacer una contrarrevolución conservadora.
Entonces, yo creo que estas elecciones van a darnos una pista de si hay o no hay, aunque sea todavía muy inorgánico, una especie de frente común de contrarrevolución conservadora frente a la subversión posmoderna, deconstructiva, de los progresistas, que en España se llaman sanchistas y sanchosfera. Entonces, para mí, creo que, de verdad, hay que hacer una lectura de una cartografía casi de época, con lo que a lo mejor puede pasar este domingo. Manu. 30% de intención de voto que le dan las encuestas. A mí me parece trágico, con todo lo que está cayendo, con todo lo que ha hecho Pedro Sánchez en estos 6 años. Lleva 6 años gobernando, no hay que olvidarlo. 6 años de gobierno de absoluto desastre, de declive democrático, declive institucional, grave deterioro económico, la peor gestión sanitaria de la historia. Bueno, de la historia no, la peor gestión sanitaria de todo el mundo desarrollado. Sinceramente, me parece trágico. ¿Pero cómo lo está consiguiendo? Lo está consiguiendo de forma muy hábil, porque por un lado, como bien comenta Gonzalo, lo que Podemos no ha desaparecido, Podemos se ha transformado. Pedro Sánchez se ha tragado a Pablo Iglesias, ¿sí?, se ha tragado a Yolanda Díaz, se ha tragado a Irene Montero y ahora mismo el PSOE no es el PSOE, el PSOE es Podemos. ¿Sí? De hecho, vamos, están en el Grupo de Puebla, están alineados con lo peor de lo peor del mundo a nivel global, con Palestina, con Irán, con Venezuela, con Cuba. Bueno, y a pesar de todo, logra retener el voto. ¿Cómo es posible? Hombre, en primer lugar, se ha escorado a la izquierda, por lo tanto, se ha comido a la extrema izquierda y yo estoy convencido de que hay votantes moderados dentro del Partido Socialista que estarían dispuestos a quedarse en su casa, la famosa abstención. Pero Pedro Sánchez está haciendo todo lo decible y lo indecible para movilizar a ese votante y que no se quede en su casa sin votar. ¿Y cómo lo hace? Con la bandera de la fachosfera. Eso es la fachosfera, eso es la estrategia del fango, la máquina del fango, y eso es que viene Franco, el fascismo, la ultraderecha y lo peor del mundo. Y lo está consiguiendo. Lo consiguió en julio del año 2023 gritando Vox, 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 Vox. Luego llegó Vox a las instituciones, gobierna con el Partido Popular en casi todas las comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos, y no pasa nada. Y todo funciona exactamente igual o mejor de como funcionaba antes. No hay fascismo, ni fachosfera, ni nada por el estilo. Pero ellos siguen blandiendo la bandera. Lo hizo también Pedro Sánchez con su primera carta a los corintios justo a las puertas de las elecciones catalanas. Y le funcionó. Más de 40 escaños. Ganó las elecciones en Cataluña y tiene opciones de gobernar. Veremos qué pasa el día después de las europeas. Y lo está utilizando ahora. Y aunque yo creo que no va a ganar, porque eso ya sí que sería tremendo, pero el margen con respecto al Partido Popular se está estrechando. Y se está estrechando por 2 motivos. En primer lugar, porque le está funcionando el tema de la fachosfera, viene la extrema derecha y esto es lo peor. Y en segundo lugar, porque hay que reconocerlo una vez más. Feijóo yo creo que es buen gestor, es un político moderado, razonable, pero no sé qué le pasa a pocos días de las elecciones que comete graves errores. Hacerse la foto con von der Leyen, a mí me parece pegarse un tiro en el pie. Pero es que no deja de ser su candidata, ¿eh? Pero bueno, será su... Pero no la traigas. Ya. Ocúltala, no tienes ninguna necesidad de hacerte... Oculta quién eres. Oculta quién eres. No hagas campaña con von der Leyen al lado. Tengo una mala noticia, que es que a von der Leyen la conoce bastante poca gente, ¿no? Eso también. Pero las que la conocen la odian. Bueno, todo lo que tú quieras, pero no pensemos que nuestro reducido núcleo de gente conocedora de von der Leyen se extiende más allá de algunas fronteras y de algunas tertulias, ¿no? O sea, yo creo que el agitprop de la izquierda siempre funciona mucho mejor que el agitprop de la derecha. Por 2 razones. Una, porque carece de complejos, y segundo, porque lleva mucho tiempo haciéndolo. Es decir, el convivir con el relato y con la construcción de la mentira, pues es algo que ha sido más tradicional en la izquierda que en la derecha. Y luego, por otra parte, porque ha hecho bien 2 cosas. Una, el crear el enemigo común, que es perfecto, porque tú has metido en el mismo saco a Partido Popular y a Vox, sobre todo utilizando a Vox como el pretexto para meter al Partido Popular dentro de ese saco. Porque si no existiera Vox, tú no podrías meter al Partido Popular dentro de ese saco. Entonces, como da la casualidad que efectivamente tú gobiernas en coalición en la Comunidad Valenciana, en Castilla León, en Extremadura, pues tienes
el pretexto suficiente, porque además a la gente le importa un rábano salvo al que vive allí, o sea, como compras el relato, dicen, están gobernando juntos, son lo mismo porque están en gobiernos de coalición. Al contrario, no se aplica. Yo no he oído todavía a Feijóo decir el Partido Comunista Socialista o la coalición, este gobierno comunista o este gobierno marxista o este gobierno extremista. Es decir, al final hay una especie de cuidado en las formas, yo creo que también llevado por una bonomía y una cierta responsabilidad, ¿no? Porque al final tú dices, oye, vamos a ver, esto pasará, que queramos que Dios quiera que pase pronto, y vamos a tener que seguir gobernando un país, y el gobierno no se puede basar en gobernar solo para la mitad del país, como parece que está haciendo Pedro Sánchez. Sino tú tienes que tener políticas pues, para el 100% de la población, con independencia de que te haya votado solo el 37%. Luego hay otra lectura que es importante. 30% es mucho, pero es que 70% es mucho más. Es que el otro lado de la ecuación es 70%. 70% de gente. Vamos a ver primero cuántos votan, es decir, cuál es el índice de participación. De los que votan, cuántos votan a Pedro Sánchez y cuántos votan por opciones que no son Pedro Sánchez o satélites de Pedro Sánchez. Y esa es la foto correcta. Cada vez Sánchez va a coger, esto sí es que lo vimos cuando en las elecciones del País Vasco, salió en el Congreso diciendo, el País Vasco hemos ganado. Hemos ganado. Y dice, coño, que los votos de Bildu también PNV son tuyos. Claro, por eso. Pero hemos ganado. Pero eso ya pero es que es muy importante ese matiz. Es que para Pedro Sánchez, victoria significa que no gobierna el PP. Claro, por eso, pero que esa es la lectura que él va a hacer 100% después de. Pero es que le funciona. Claro, por eso el tema es ese, que dices, ganar las elecciones, ahí ya no sé. O sea, nos vamos. Pues creo, ¿no? Pero da igual, ponte que pierde por 3, con diferencia con el Partido Popular. Y ponte que dice, a ver, pues si se escogen estos eurodiputados, PP, Vox no son mayoría absoluta, él va a decir que han ganado. Que el bloque progresista, porque el bloque progresista es todo. Meterá a Junts también dentro y tal. Claro. Al PNV los cogerá y dirá, mira, el bloque progresista ha ganado. Al hilo de lo que dice Hermenegildo, fíjate que yo me he traído la publicidad electoral de Podemos. Aquí la tenemos, que te llega por correo, ¿vale? Donde te viene en el sobre nada más y nada menos que Mussolini, Hitler y Franco. Y dentro espectacular. Y dentro con te tanques, viene Irene con Montero. Tanques nazis. Con tanques. Vota Irene Montero, que vienen, o sea, los monstruos, dice, los monstruos. Los monstruos, bien. Pues esto, que podría mover a la risa, bueno, mueve a la risa, ¿no? Hitler, Mussolini, etcétera. Sin embargo, efectivamente, es el lenguaje que utiliza el sanchismo, utiliza Sánchez para cargarse de argumento frente a su adversario político. Y lo que aquí puede resultar, no sé, como un poco caricaturesco, cómic, sin embargo es operativo para una gran parte de la ciudadanía que vota a izquierdas. Y esto a pesar de que los socios de Sánchez, que dicen, no, ¿por qué no le dicen a Sánchez, gobiernas con extremistas? Es que habría que decirlo. Y no se dice suficiente. Íñigo Errejón, ha llegado a hablar del pueblo, de, lo tengo aquí anotado como lo llamó, pueblo de la investidura. Distingue soberanía nacional de soberanía popular. Claro, el pueblo y el Entonces, la antipueblo. soberanía nacional incluye a todos. La soberanía popular es la que ha llegado a gobernar. Y entonces, la soberanía popular recae en lo que llama el pueblo de la investidura. Es decir, no es que ya exista el pueblo español, sino que existe el pueblo que ha hecho investidura a Sánchez en nombre del progresismo. Claro, una cosa tan maniquea y tan sectaria, en el fondo tan lacayuna respecto de los separatistas, por ejemplo, debería generar urticaria en el común de la ciudadanía, y no lo genera. Entonces, el 30% que has dicho tú es una tragedia. Coño, claro que lo es. Es que es mucho. Hermene, y luego tú, mano, querías Pero apuntar algo. sí, quería apuntar solo una cosa al hilo de lo que había dicho Gonzalo. Es decir, dentro de esa estrategia, porque si nos quedamos en la epidermis nos perdemos el discurso, hay otra que se ha repetido mucho, que es la de los buenos alemanes, los malos alemanes, los buenos vascos, los malos vascos, los buenos catalanes, hutus, los hutus y los cucarachas, que eran los... Es decir, tú pasas por una fase de deshumanización o de desvistes de legitimación ciudadana aquel que se sitúa fuera de lo que es el perímetro que ellos marcan como el cordón sanitario, ¿no? Tú estás fuera, eres un facha, o sea, todos somos fachas. Menos el pueblo de la investidura, claro, menos los de la soberanía popular. Menos el que define que los otros son fachas, es decir, el que reparte certificados de buena conducta
y el que tiene inscribe en el registro de la propiedad como si fuera patrimonio propio la conducta democrática, etcétera, ese es el que está determinando quién es el que es facha o no es facha y quién es el que se merece disfrutar de derechos democráticos y quién es el que debe ser despojado de ellos. Porque si te fijas incluso tú miras la Comunidad de Madrid, en el discurso de la izquierda que tienen en la Comunidad de Madrid, tienen una representación que a mí me daría vergüenza si estuviera en el Partido Socialista. O sea, que decir que es que no dices, es el partido de la oposición. No, o sea, por eso te digo, si yo fuera el Partido Socialista en Madrid, que es donde estás ahí con la Moncloa y tal, sales todos los días, te ve la gente por la calle, ¿no? Te resulta que te han dicho de un modo abrumador que no te queremos aquí, ¿no? Entonces, vienen a decir prácticamente que hay yo no sé cuál es el porcentaje que suman Partido Popular y Vox, no lo sé, pero desde luego para tener una mayoría absoluta como la que tiene Isabel Díaz Ayuso necesitas un porcentaje de votos bastante alto. Entonces, que tú digas que la mayoría de los madrileños son lunáticos, son fachas, se equivocan cuando votan, no tienen ni idea de lo que hacen en la región de España con mayor renta per cápita, con mayor inversión extranjera, con mayor generación de riqueza. Entonces, bueno, pues ahí tienes al final es la España y la anti-España. Ellos son la España, el resto son la anti-España. Entonces, la Comunidad de Madrid es un territorio que no es solidario porque tiene un esquema fiscal que permite mayor libertad a los ciudadanos porque les sigue quitando dinero y sigue teniendo empresas públicas. Pero bueno, menos que los demás, que ya es un alivio, ¿no? No te cortan el brazo, te cortan solo la mano, pero bueno, es mejor que... Hablabas de los porcentajes, Hermene. Vox y PP 45, al menos en las anteriores elecciones, 45%. PSOE Sumar 44%. Tú dices en las generales. En las generales, sí. No te estoy... Bueno, y en la Comunidad de Madrid, si te vas a la Comunidad de Madrid, estamos probablemente... No, la Comunidad de Madrid, 60 y tantos. La Comunidad de Madrid es otra cosa, sí. Yo creo que la gran ventaja de Sánchez, Sánchez tiene, hay que reconocer, que tiene muchas habilidades para el mal. Para hacer el mal también se puede ser un genio. Sánchez tiene una ventaja. Sánchez conoce particularmente bien a su votante. Lo demostró en múltiples ocasiones, hay que recordarlo, yo nunca me cansaré de decirlo. A Sánchez le dieron la patada, lo echaron del partido. No lo llegaron a echar del partido, lo echaron de la Secretaría General. El gran error de la cúpula socialista es no haberlo echado del partido, que esto es... No, te mato, eres lo peor del mundo, te saco del partido, o sea, te echo de la Secretaría General, pero permito que vuelvas a presentarte. Tú, en fin, te faltan 2 neuronas en materia política. Si lo matas, lo matas. Lo matas y lo rematas. Pero no le das una segunda oportunidad. Se la dieron. Y ahí se fue Sánchez con su... Era un, no sé qué era, un Peugeot rojo. Sí, a recorrerse todas las agrupaciones. Con 2 señores. Sí. Ábalos y Koldo. Y Santos Cerdán. Claro. El trío Calavera. Bien, ahí estaba. Ahí estaba Sánchez y logró recuperar la Secretaría General. ¿Y cómo lo consiguió? Conoce bien a sus votantes. No, conoce bien a sus militantes, porque las agrupaciones, te lo dice cualquier socialista con el que hables, son mucho más radicales. Es cierto. Siempre. Es mucho más radicales en todos los partidos. Pero también conoce al votante de izquierdas. Entonces, fíjate, se nos da la paradoja. Corrupción. Corrupción nunca antes, en un caso de corrupción, había afectado de forma tan cercana, presunto caso de corrupción, de forma tan cercana al presidente del gobierno. Corrupción ha habido en todos los partidos y lo seguirá habiendo. Eso es... Es humano, vamos. Es así. No, es humano no. Mientras haya intervención pública en la economía, habrá corrupción. Claro, sí. Pero que un familiar tan cercano del presidente, como es el caso de su mujer, esté implicada en un caso de corrupción e investigada por ello, es la primera vez que sucede. Pues bien, hete aquí. El votante de izquierdas, y en general los españoles, no castigan la corrupción. Segundo punto, mentira. Es el presidente más mentiroso de la historia de este país. Tampoco lo castiga. Al revés, lo asumen como bueno. Y oiga, que te está mintiendo en la cara. Que mira, ayer dijo A y mañana dice B. No. Entonces, ¿qué dice el votante? Ayer es A y hoy es B. O sea, no, y es un cambio de opinión y te lo compran. Pobreza. Oye, la economía no va especialmente bien, pero la pobreza está en máximos históricos. Pero aquí también, ¿qué hace el Partido Socialista? Reparte paguitas, como nunca antes en la historia. Estilo Argentina, peronismo argentino. Estilo modelo andaluz, con paguitas, con subvenciones y voy contentando. Pues bien, tampoco lo castiga. Pues tenemos un problema. Tenemos un problema muy grave. Porque si el votante de izquierdas no castiga al Partido Socialista y le está perdonando todo, Pedro Sánchez
tiene altas probabilidades, no de sacar un buen resultado de las europeas, sino, ahí estoy totalmente contigo, Jano, de que prolongar el tema del sanchismo durante mucho tiempo. Y solo un apunte. Gran responsabilidad de esto también, desde mi punto de vista, responde no solo en el electorado, sino en una falta de liderazgo claro y fuerte por parte de la oposición. Sí, de hecho, mira, hablabas de Madrid, ese ejemplo, Ayuso, la campaña que hizo, que es un eslogan, libertad, comunismo, libertad, y le sirvió. Ahora, también hay una parte de responsabilidad del electorado y tal, los medios de comunicación. También. Mucho. Que es impresionante lo de Silvia Inchaurrondo, es una cosa, pero alucinante. Que, todos tienen su línea editorial, todos tienen sus ideas. ¿De dónde recibe el sueldo? Sí, coño, pero joder, Hermene, No, que coño, es una cosa no, impresionante. oye, perdona un momento. Medio kilo. Que sí, pero que es una cosa que vamos, mira, es que mira la espera, míralo, no te lo Javi. ganas así como Durante así. esta mañana, en el programa La Hora de la 1 de Televisión Española, bueno, obviamente hablaban del caso Begoña Gómez, del caso de la mujer de Pedro Sánchez, y últimamente Silvia Inchaurrondo, bueno, pues está emitiendo mucha opinión con respecto a este caso. No sabemos por qué. Pero bueno, fijaos porque dice, lo van a escuchar, que para qué se juzga a Begoña Gómez, que para qué se juzga a la mujer de Pedro Sánchez si ya hay una comisión de investigación. Atentos. Alucinante. Vamos a hablar del delito de corrupción y de tráfico de influencias. Y ahí el magistrado nos tiene que decir a quién corrompió o a quién influenció la mujer del presidente del gobierno, que es de momento lo que no aparece, ni en el sumario ni en el auto. Y en todo caso, hay una comisión de investigación en el Senado. Cualquier duda que haya, ¿por qué no se le llama a comparecer al presidente del gobierno junto con su mujer? Oiga, tenemos dudas. Llámenles a comparecer en la comisión del Senado, que además es un punto, Morillo, que maneja el Partido Popular. Si quisiera, les llamaría. Yo creo que los van a terminar llamando, Las lógicamente. declaraciones de Silvia Inchaurrondo, que recordamos gana más de $500.000 euros al año. Sí, claro, es que tú dices, el sueldo de quién depende, ¿no? Que os lo diría Sánchez de la Fiscalía. Sí, pero yo que sé, Alfredo Urdazi es que es el ejemplo de la imparcialidad más absoluta al lado de Silvia Inchaurrondo. O sea, siempre ha sido así, pero es que esto es una cosa obscena, Hermene. Bueno, sobre todo lo que es incorrecto, ¿no? Es decir, yo le recomendaría, es decir, a mí me da igual, no que es verdad, o sea, es decir que, bien, no sé, hace un repaso de urgencia, ¿no? Igual que hay manual para el español urgente, ¿no? Que tienes en las redacciones de los periódicos, y a lo mejor Sí, dice ¿verdad? influir en lugar de influenciar, que sería muy de agradecer. Tenemos otros manuales como pueden ser el de uso urgente de la Constitución. Entonces te aprendes aquello del derecho a la tutela judicial efectiva, porque además hay una cosa que va de suyo. O sea, se nos ha llenado la boca siempre de decir que tenemos una Constitución garantista con un sistema que asegura el derecho de defensa hasta sus últimas consecuencias. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en innumerables sentencias sobre el alcance del artículo 24, etcétera, etcétera. Y decimos que la condición de imputado, que es una condición procesal, que no significa nada, lo que pasa es que como todos estos lo han convertido en una especie de estar imputado ya por el hecho de estar imputado, que ya digo, es una condición procesal donde lo único que ocurre es que se dirige una investigación contra alguien y dice el juez, aquí puede haber o hay indicios racionales de delito, vamos a ver qué hay, pero eso no significa que tú seas culpable. Que se lo y digan a ningún Camps. jurista te dirá, es decir, Que se lo digan a Francisco Camps. o que se lo digan a Demetrio Madrid por poner un ejemplo de... me parece que fue también Dionisio Llamazares, que también en su momento sufrió por parte del Partido Socialista. Es decir, aquí tienes inocentes de todos los colores políticos. ¿Por qué? Pues porque se ha expandido la especie de utilizar la norma procesal como arma política. Y lo han hecho todos. Entonces, a mí me parece infame que alguien pida la dimisión de alguien porque esté imputado. No, mire usted espere a la celebración del... Vamos a ver si se produce la apertura del juicio oral. Vamos a ver si después hay condena. Y entonces, en el momento en el que haya una condena, usted ya podrá decir que estamos ante un delincuente. Hasta ese momento, usted está ante un inocente, que eso es lo que significa presunción de inocencia, donde la carga de la prueba la tiene el que acusa. Y cuando hay acusación, usted tiene que demostrar que este señor es culpable. Yo no tengo que demostrar que soy inocente. Yo soy inocente hasta el momento en el que haya una sentencia que diga que me condene. Y si quieres, y te apuro más todavía, hasta que haya una sentencia firme, porque después viene la apelación y después puede llegar la casación y después puede llegar el amparo. Ya ha habido casos en la historia de gente condenada
en instancias inferiores, que ha sido absuelta por el Tribunal Supremo, o que el Tribunal Constitucional ha dicho que el juicio no había respetado las garantías constitucionales. Con lo cual, aquí, es decir, si en lugar de hacer tanta laraca y hacer tanta estupidez, porque lo que están haciendo es hacer un daño brutal a todos los justiciables, es decir, a los que están ahora mismo en cualquier proceso penal, les están haciendo un piagua al decir que es que un imputado ya es prácticamente como si fuera un hermano de Satanás o un psicópata, ¿no? Sí, pero es Aquí yo creo que hay una cosa, comprándote todo lo que has dicho de principio a fin, que es más allá, porque para mí el escándalo, a mí es que me da igual lo que diga el juez. O sea, me refiero en el sentido que yo no digo que Begoña Gómez, si esto es un delito, tráfico de influencias o no. O sea, el mero hecho de que la mujer del presidente del gobierno se dedique a firmar cartas para que empresas obtengan ayudas públicas y aumenten... Sí, yo te voy de la parte... Yo hablo de la parte moral, ética, y decir, ¿qué pinta esta señora haciendo esos trejemanejes? Y luego muchas casualidades, que como digo, no tenemos que decir nosotros. Si en eso te lo compro, lo tendrá que decir un juez. Pero oye, pasa todo esto y de verdad hay gente que dice, bueno, pues oye, Sánchez en la carta, es que quieren que mi mujer no trabaje. No, coño, no, que trabaje, pero que no se dedique a... No, yo te voy a decir una cosa, vamos a ver, tratando de poner todo en el contexto y vamos a ir al hacer un recorrido histórico muy breve. Es decir, que levante la mano aquel político con cierta influencia que no ha escrito una carta de recomendación en su vida para un puesto de trabajo, para una oposición. Oye, que fulanito, que es mi sobrino, que es el primo de mi cuñado, se presenta a las oposiciones de registrado de la propiedad, querido fulano... ¿Alguna habrá, Armenes? No, perdona un segundo. No, habrá... Generalmente, quiero decir, que por eso hay que distinguir también, porque son zonas muy sutiles. Oye, si hay una relación de causalidad entre el otorgamiento de una ayuda económica y la influencia, ahí estamos en un tráfico de influencias. Si no hay una relación de causalidad y tú dices, es que en cualquier caso, imagínate que Manuel se presenta a la cátedra de Pensamiento Económico de la Universidad Complutense de Madrid y lleva una carta de recomendación, por poner un ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso. Oye, yo no voy a dudar de los méritos de Manuel Llamas. Sí, pero es que mira, este ejemplo que has puesto, esto es un hecho, Begoña Gómez, codirectora de una cátedra complutense, sin ser licenciada y sin ni siquiera profesora en esa universidad, que son requisitos que exige el convenio firmado por los patrocinadores. Eso será un ilícito administrativo, pero no es un delito. Por eso digo que es que a mí de verdad que me da igual si la condeno o no. Yo creo que teniendo razón Hermenegildo cuando dice, oye, pongamos pies en la tierra porque aquí todos estamos de acuerdo en esa presunción de inocencia. Totalmente. Aquí al final es que creo que la Silvia Sinchaurrondo de este mundo... Pero es que hace mucho daño. Las Silvia Sinchaurrondo de este mundo nos están retratando qué es eso del sanchismo y la sanchosfera. Totalmente. Porque teniendo razón Hermenegildo, ¿qué creéis que estarían diciendo las Silvia Sinchaurrondo de este mundo si esto que ha pasado con Begoña pasara con la mujer de Feijóo, por ejemplo? De Feijóo, o en tiempos de Rajoy con la mujer de Rajoy. O sea, ¿qué estaría diciendo Pedro Sánchez si en tiempos de Rajoy pasa esto con la mujer de Rajoy? Te voy más lejos. Imagínate la mujer de Abascal. Ni siquiera gobernar, Abascal se tendría que ir de Vox y se tendría que ir del país. Porque entonces, el problema es que la sanchosfera nos ha retratado en qué coordenadas se mueve casi Morales. Con la amnistía, que recordar, la semana misma de las elecciones frente a Ferreras, sonriéndose así de manera socarrona, Pedro Sánchez dijo, no hay amnistía, no la puede haber, no creo en ella, no es constitucional. Y con esa misma socarronería, luego nos dice que hay que hacer de la necesidad virtud. Y nos dice con toda la jeta que la amnistía era para el perdón y la reconciliación, y el día que se aprueba la amnistía, los separatistas nos restriegan por la cara a todos los españoles que la amnistía es la primera derrota del régimen de 78. ¿Os acordáis? Dijeron eso. Entonces, claro, aquí la cuestión es que la amnistía, lo que está pasando con Begoña, con la esposa de Pedro Sánchez, nos está retratando las coordenadas en las que se mueve el sanchismo y la sanchosfera, que tendrían que generar rechazo de manera natural a todo el mundo. Porque, y termino, lo subrayo, ¿qué creéis que dirían Ignacio Escolar, Ferreras, Jordi Évola, Inchaurrondo? ¿Qué dirían si esto de Begoña le pasa a la mujer de Rajoy en tiempos de Rajoy? ¿Qué estaría pasando? Pues lo mismo al revés. No. A ver, aquí hay algo que para mí es muy importante. Con independencia de la legalidad, que eso lo tendrán que dirimir los tribunales, hay algo que se llama dignidad y hay algo que se llama responsabilidad política. ¿Os imagináis a cualquier primer ministro, presidente del gobierno de un país civilizado, rico, occidental, estar implicado en un caso de estas características y que no haya dimitido, ya no ahora, sino ante la segunda o tercera portada de un periódico?
es que la dimisión sería inmediata. Pongo un caso cercano Antonio Costa. y de un vecino. Antonio Costa, socialista, presidente de Portugal. No, primer ministro. Primer ministro de Portugal. Sí. Ante un caso de corrupción que afectaba a uno de sus asesores. Perdona, y que fue mentira. Y que fue que luego se se demostró que es mentira. Oye, salió publicado, se abre investigación, dimite el mismo día. Esto mismo, lo hemos podido. Claro, a veces, como vivimos en un país llamado España, donde no estamos acostumbrados a estas cosas, pero yo he visto diputados y responsables políticos con alta responsabilidad, ministros, diputados, altos cargos de la administración pública, dimitir porque se había descubierto que habían copiado un párrafo en un libro o en una tesis doctoral. En Alemania es muy frecuente. Dimitir en Reino Unido porque los diputados habían utilizado la tarjeta para pagar un arreglo de su casa. para pagar al fontanero. Y eso es inadmisible. A la calle. Aquí tenemos a la mujer del presidente investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios. Y espérate que no se le asumen otros cargos claro que hay como mucho, la apropiación indebida. Porque claro, lo de que te pague una aplicación, una herramienta informática, 3 empresas, que claro, cualquiera de nosotros en esta mesa podemos ir a Telefónica, a Indra y a Google a decirle, mira, oye, por favor, me haces una herramienta, que tengo un curso, Lo primero que te dicen es, primero, ¿usted quién es? Segundo, llamen a seguridad. Llamen a seguridad. No, allí va Begoña, y llega allí, se planta y dice 150.000 pavos para hacer la aplicación. Se la conceden. Pero cuidado, ¿cuál es la excusa? No, es que es la Universidad Complutense, universidad pública. Bueno, venga, oye, las empresas que por eso ganan dinero, y está muy bien que ganen dinero, tienen capacidad para regalar dinero a las puertas a quien le salga de las narices. Incluso a la mujer del presidente. Bueno, sí, puede ser legal, perfecto, muy bien. Pero aquí, se la dan a la Complutense. El vicerrector de aquella época dice, no, si la aplicación es de la Complutense. Y va la mujer del presidente, monta una empresa y se la pone a su nombre. Es que no me jodas, Hermene, tío. Por favor. Y luego sale el rector de la Complutense, aquí, y no lo niega, no lo desmiente. Dice, me da igual de quién sea la aplicación. Bueno, ya es el cómo. Bueno, esto es absolutamente inaceptable en cualquier democracia occidental. Sainete. Y Camps, que ha estado viviendo un infierno judicial durante años y años, que es absolutamente lamentable, después de años de denuncias, de acusaciones, de 169 portadas del País, lo primero que hizo cuando fue investigado es dimitir. Y eso es lo que tiene que hacer un político con dignidad. Dimitir. ¿Y Rita? ¿Qué le echaron los miserables del PP? Por eso te digo, los propios del partido. Sí, mira, hay dos cosas, es decir, podemos seguir hablando de los hechos, pero a mí hay algo que me preocupa mucho más, que es que todo esto, para lo que sirve, es para que las encuestas le den 30% de los votos en las europeas. Pero tú de verdad, o sea, me estás diciendo, hoy había diversos medios de comunicación que publicaban que había pánico en el PSOE y que la carta se hizo deprisa y corriendo porque temen que esto sí que les vaya a pasar factura. O sea, al final es triste, pero a la masa le hablas de, oye, la pobreza infantil, pues muy bien, el no sé qué, oye, la deuda pública. Y tal, sí, y dices, oye, que aquí hay un tío que se la ha llevado. Y te oye, un momento, esto no puede ser. El esquema Ceausescu es menos tragable, ¿no? Claro, exacto. Es triste. Entonces, al final, sí, no pero es decir, yo estoy, si es que no le puedo, con independencia de lo que hemos dicho de la presunción de inocencia, que lo mantengo ya. Sí, no, eso lo compramos hasta el final, ¿no? Sí. Pero sí hay algo que es la prueba del algodón. Imaginemos a cualquiera de nuestras respectivas mandando una carta de recomendación a alguien, ¿cuál sería el efecto? O sea, yo voy a decir mañana, le voy a decir a mi queridísima mujer, dice, oye, ¿por qué no le escribes una carta a Florentino Pérez a ver si nos consigue unos abonos y tal? No, pero no gratis, no, sino, joder, pagando y tal. Pagando. Ya verás tú cuál va a ser el efecto. Hombre, a ver, a mí sí, yo me preocuparía más, que sabéis que estuve reunida con Javier Hidalgo en un hotel y con este hombre, con Víctor Dama, en un hotel de San Petersburgo. Y ahí ya no me haría tanta gracia. No sé, Hermene, eso es lo más preocupante, pero bueno. En fin. Pero ¿por qué? ¿Porque se reuniera con Javier Hidalgo o porque fuera en San Petersburgo? No sé, te daría gracia. Tu mujer estuviese en un hotel con dos tíos. Claro. Qué moderno eres, Gonzalo. ¿A dónde voy? No seáis tan gruesos, coño, que nos vamos a van a pensar que somos de Podemos. Escucha, el sainete que has retratado, casi me atrevo a decir la comedia de enredo.
que ha retratado, ¿verdad? Con la subvención, que si de la Complutense, que la pone a nombre de ella. Solo ese sainete debería mover a un gesto un poco más comedido al presidente. Es decir, Sánchez podría ser un poco más comedido y no mandarnos esas cartas lacrimógenas y victimizantes. Porque efectivamente, aunque sea desde el punto de vista estético, el sainete que tú acabas de narrar no tiene por dónde tragarse. Y sin embargo, efectivamente, el sanchismo tiene un tentáculo fundamental para su subsistencia, que es la sanchosfera. Todo ese compendio de periodistas, tertulianos, etcétera, que no dejan de poner algodones a lo que al común de las gentes, a la racionalidad, genera rechazo. Generó rechazo en la amnistía, de manera natural. Le pusieron algodones. Genera rechazo lo que está pasando con Begoña Gómez. Le ponen algodones. Entonces, mientras tengamos una sanchosfera que más que ejercer de periodismo, ejerce de sanchosfera, un sainete como el que acabas de plantear no será trasladado con el correspondiente rechazo al común de la ciudadanía. Pero déjame... Manu, y luego tú. Solo un punto. En política es que esto es muy importante. Cuando hay gente que lleva muchos años en política, piensan, los muy ilusos, los muy estúpidos, que son importantes. Sois una mierda. No, es cierto, no. Tú como persona, no. Yo es que soy Pedro Sánchez y soy presidente del gobierno. Vale, muy bien. Tú tienes poder mientras estás ejerciendo un cargo público. En el momento en el que pasas al sector privado, no eres nadie. No suena el teléfono. No eres nadie. Entonces, ahora mi pregunta es, caso Koldo, cortador de troncos en Navarra, portero de puticlús, Koldo. Bueno, a mí me parece cortar troncos tiene un mérito. Koldo levantaba el teléfono y se le ponían ministros. Koldo se reunía con los máximos responsables de diferentes ministerios y comunidades autónomas. No, es Koldo. Koldo no es nada. Koldo era un asesor. Pero un asesor muy próximo a alguien con mucho poder en política, que era Ábalos cuando era secretario general del Partido Socialista y ministro entonces de Transportes. Muy bien. Cuando tú recibes una llamada, siendo político, alto cargo, tú sabes perfectamente quién te está llamando. Entonces, ¿quién es Begoña Gómez? Begoña Gómez era una consultora del montón. ¿Qué consultora? Una petarda de mucho cuidado. No valía nada. Pero trabajaba en consultoría, recaudando fondos, etcétera, lo que quieras. Recaudando, le pagaban 600 euros. O sea, totalmente, es una cosa infame. Por eso. Entonces, ¿quién era Begoña? Begoña no era... ¿Quién es Begoña Gómez? ¿Por qué Begoña Gómez consigue lo que ha conseguido, etcétera? Y ¿por qué se le ponía al teléfono? ¿Por qué? Oye, porque es la mujer del presidente. Claro, esa es la clave del asunto. Está feísimo. Ahora hay que demostrar, efectivamente, tráfico de influencias. Que lo que tú dices, Hermenegildo, totalmente de acuerdo, presunción de inocencia ante todo. Pero aquí la clave es el cargo. Y Begoña Gómez era y es todavía la mujer del presidente del gobierno. Y cualquier empresario, cualquier secretario de Estado, cualquier ministro, cualquier responsable político sabe perfectamente quién es Begoña Gómez. El día de mañana no se le pondrá a nadie al teléfono. Yo creo que has dado la clave. Mientras sea la mujer del presidente, pues tiene capacidad. Una frase, creo que has dado la clave. Begoña Gómez, como consultora, no lo hubieran atendido como la han atendido como esposa del presidente. Es decir, da la impresión de que la atención que ha recibido no es por sus méritos en la consultoría, sino porque llega desde donde llega. Presidencia, esposa, presidente del gobierno. Claro, eso que no significa un ilícito, un problema legal, sí que creo que significa un problema estético, moral, que el común de la ciudadanía podría rechazar. Y no se rechaza. Si bien es verdad que los que no lo rechazan, lo vuelvo a subrayar, si lo mismo pasara al otro lado, montarían el pollo. Total. Es que eso tiene dos lecturas. Bueno, en primer lugar, es decir, habéis hecho un ejemplo muy gráfico de lo que venía diciendo Ortega y Gasset de siempre. Mucha gente no lo conoce, pero bueno, era un filósofo conocido, que decía que yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de la circunstancia y ahí tienes toda la razón. Cuando tú dejas un cargo, que por cierto todos los cargos políticos son temporeros, cuando dejas el cargo dejan de sonar los teléfonos y la gente se olvida de ti, ¿no? Pero lo fundamental, Gonzalo, es el uso que se hace. Es decir, a la gente, vamos a ver, es que somos muy optimistas
primero con eso que signifique la gente. O sea, la gente es una suma de individuos, entonces al final muchos individuos juntos se convierten en gente, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser individuos. ¿Qué ocurrió el 11M de 2004? No nos merecemos un gobierno que no nos mienta. Eso es. Ese fue un lema genial, acuñado por Pérez Rubalcaba, que era un tío muy listo, y llevó, te digo, no le hizo falta llevar más de 3.000 o 4.000 personas a la puerta de Génova, que no es aquí 2 millones de personas. Entonces, es decir, ¿dónde está el equivalente a Pérez Rubalcaba que en un momento determinado sea capaz de canalizar y de crear esas imágenes públicas? Porque al final tú ves la gente protestando, o ese grupo de militantes del Partido Socialista protestando en la puerta de Génova un 11 de marzo, un 12 de marzo de 2004, provocas un vuelco electoral y tienes a José Luis Rodríguez Zapatero. Y todo el mundo pensó que aquello era el sentir mayoritario abrumador, porque tú ves las imágenes en televisión y cuando ves una imagen en televisión te crees que esos son millones de personas. ¿Dónde está la inversa? Hombre, la inversa has tenido lo de Ferraz. Que luego es verdad que en fue... el momento inoportuno, es decir, y no ante una cita electoral, porque no lo haces 3 días antes de unas elecciones, sino lo haces justo después de una investidura con una cosa, además haciendo tonterías como pegarle un muñeco, ¿no? Es decir, yo te digo una cosa mucho más inteligente y más organizada. Sí, no, sin eso hacer está claro que ellos un son... show que además provoca también rechazo entre el votante de derecha, sí. Porque el otro no provocaba ningún rechazo en el votante de izquierda, pero el show de Ferraz provocaba... Sí, al principio bastante Ferraz estaba bien, luego enseguida se estropeó el asunto. Pero bueno, vamos a despedir ya, no sin antes, como cada noche, dar las gracias a nuestros nuevos socios. Hermene, tú estás ahí, tú eres miembro. Bueno, lo dices siempre y yo te agradezco. No, siempre no, porque hace unas 2 semanas. Bueno, pero ya será como la segunda vez o tercera Bueno, que lo dices. claro. Yo encantado de servir de banderín de enganche. Para los que no son. Claro. A ver si dicen algo y no dicen porque son unos pusilánimes. No dicen nada. Pero bueno, los nuevos socios, aparte de Hermenegildo. Juan Pedro, de Ibiza, Marta, de Mérida y Julio, de Madrid. Mil gracias por sumarse a ese club de socios que nosotros, como decía Manu, nosotros llamamos a Google. Y decimos, oye, ¿nos quieres patrocinar? No, Google te dice, ¿cuánto te tengo que pagar? ¿Cuánto dice? No, yo voy a pedir mañana una aplicación. Claro, decía, oye, mira, una aplicación. Me temo que no, así que nada, mil gracias por ayudarnos y permitir que estemos aquí cada día. Despedimos ya. Gracias, Gon. Pues encantado de estar aquí otra vez, contra la anti-España caña y en las trincheras lo que haga falta. A ver, la semana que viene comentaremos el resultado de las europeas. Uf, a ver. es un tema de verdad delicado. Yo creo que es necesaria de verdad esa contrarrevolución conservadora frente al progresismo desbocado que nos asola. Pues a ver qué pasa el domingo. Mil gracias, Manu. Te escuchamos el sábado en Economía en Llamas. ¿Sabes qué vas a traer? Sí, europeas, pero desde el punto de vista económico. Hay algo que estas europeas es clave, que la gente ya ha visualizado que Europa legisla y normalmente legisla mal. Las políticas climáticas, las políticas verdes, eso llamado Agenda 2030 que nos... ¿Vas a desmenuzarla? Nos destroza la vida. Vale. Pues ahí estaremos desmenuzando aquello. Pues ahí estaremos el sábado viéndote. Hermene, ¿te veo la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Dios Javi, mediante. a ti te veo mañana. Mañana nos vemos. A ti, Héctor, también. Y a ustedes, si así lo desean, mañana nosotros regresamos a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Mi One Media. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós, adiós.